En el 55 a.C., Julio César arriesgó 2 legiones de élite y toda su flota en una apuesta audaz: invadir la mítica Britania. Sin embargo, su mayor enemigo no serían los carros de guerra de los nativos, sino una violenta tormenta que destrozó sus naves y los dejó atrapados en territorio hostil. Esto nos obliga a preguntar: ¿por qué un genio militar se embarcó en una misión tan peligrosa con un pretexto tan débil, arriesgándolo todo por lo que parecía ser, sobre todo, una empresa para su propia gloria? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en los anales estratégicos de Roma, sino en el corazón mismo de una república convulsa, y en la psique de un hombre que entendía el poder como nadie más lo había hecho. En la Roma de finales de la República, el caos era la escalera que los hombres más fuertes y capaces utilizaban para ascender. El entorno político era un hervidero de antagonismos, una arena donde las viejas estructuras se desmoronaban, dejando vacíos de poder que solo los más audaces y carismáticos podían llenar. No es casualidad que una pléyade de figuras prominentes emergiera en este período de agitación, pero ninguna brilló con la intensidad de Gayo Julio César. Si había alguien en la ciudad eterna que comprendía que la percepción era tan importante como la realidad, que la imagen pública era un arma más afilada que cualquier gladius, ese era él. César sabía que el poder no solo se tomaba, se construía. Se esculpía en la mente del pueblo, se forjaba con historias de triunfos y conquistas. Y no había un crisol más efectivo para forjar esa imagen que la gloria militar. La conquista era el lenguaje universal del poder en Roma, una narrativa que todos, desde el senador más encumbrado hasta el plebeyo más humilde, entendían y admiraban. César, un maestro de este lenguaje, necesitaba un nuevo escenario, un teatro de operaciones que no solo le diera victorias, sino que también capturara la imaginación del pueblo romano. Por eso, cuando fue nombrado procónsul para gobernar la provincia de la Galia Transalpina, no solo vio un deber administrativo, sino una oportunidad sin precedentes. La Galia sería su campo de entrenamiento, pero su ambición apuntaba más allá. Mientras sus campañas galas se sucedían, consolidando su poder y llenando las arcas de Roma, su mirada se desviaba hacia el norte, más allá del canal, hacia una frontera que existía más en el mito que en los mapas romanos. La isla de Britania. Para Roma, era un lugar envuelto en misterio, un enclave de niebla y leyendas del que algunos incluso dudaban de su existencia. César decidió que rompería esa frontera, que sería el primer romano en pisar aquella tierra casi mítica. En el 55 a.C., tras sofocar una rebelión gala, aniquilar a una tribu germánica y construir un puente sobre el Rin por primera vez en la historia, un acto de ingeniería y propaganda en sí mismo, decidió que el siguiente paso para adornar su reputación era cruzar el canal. El pretexto oficial era endeble, una excusa para justificar la expedición ante el Senado. Afirmó que los britanos habían estado ayudando a sus enemigos en la Galia. La veracidad de esta afirmación era, y sigue siendo, incierta. La verdadera razón era el deseo de César de lograr lo que nadie había logrado, de añadir un capítulo deslumbrante a su propia leyenda. La preparación de la invasión fue un reflejo tanto de la meticulosidad de César como de la prisa de su ambición. Envió a uno de sus generales más confiables, Cayo Voluceno, en un rápido navío de guerra para explorar la costa en busca de posibles lugares de desembarco. Mientras tanto, César convocó a todos los comerciantes y marineros que pudo encontrar que hubieran tenido algún contacto con la isla. Los interrogó sin descanso, buscando cualquier fragmento de información sobre la topografía, los puertos naturales, la fuerza y las costumbres de sus habitantes. Sin embargo, la información era escasa y a menudo contradictoria. Los comerciantes, cautelosos, hablaban de una tierra salvaje con feroces guerreros tribales. A pesar de la incertidumbre, la decisión estaba tomada.
César reunió una flota, suficiente para transportar 2 de sus legiones más curtidas, la 10ª y la 7ª, cerca del moderno puerto de Boulogne. Ordenó que su fuerza de caballería, un contingente peligrosamente pequeño, se reuniera en otro puerto a 8 millas de distancia, una decisión logística que más tarde tendría graves consecuencias. La falta de una caballería robusta ya insinuaba que esto no era una campaña de conquista a largo plazo, sino una incursión audaz, una demostración de fuerza. Finalmente, alrededor de la medianoche del 23 de agosto, bajo un cielo sin luna, Julio César zarpó hacia lo desconocido. Las velas de casi 80 barcos de transporte y varias naves de guerra se hincharon con la brisa nocturna, llevando consigo el destino de miles de hombres y la ambición de uno solo. Tras apenas unas horas de navegación, con las primeras luces del alba tiñendo el horizonte de un gris pálido, la flota romana avistó por primera vez la costa de Britania. Lo que vieron fue a la vez majestuoso y aterrador. Una imponente característica topográfica se cernía sobre ellos: los altísimos acantilados blancos de Dover. Brillaban bajo el sol naciente una muralla natural formidable que parecía desafiar cualquier intento de desembarco. Y para culminar la ominosa bienvenida, la cima de los acantilados estaba coronada por una visión que heló la sangre de los legionarios más veteranos. Los nativos britanos ya estaban allí, congregados en masa. Su infantería, su caballería y sus temibles carros de guerra se perfilaban contra el cielo, observando en silencio el avance de la flota. Era evidente que este no sería un desembarco pacífico, sino una sangrienta contienda desde el primer momento. La situación era tácticamente insostenible. Cualquier intento de desembarcar al pie de esos acantilados significaría exponer a sus hombres a una lluvia mortal de proyectiles desde una posición elevada, sin ninguna posibilidad de respuesta efectiva. César, siempre pragmático, evaluó la situación con rapidez. Convocó a sus legados y tribunos a su nave insignia y con calma les expuso su plan. Les comunicó lo que deseaba que se hiciera, dándoles plena libertad operativa para ejecutar sus órdenes, y les mandó buscar un lugar más adecuado, una playa abierta donde sus legiones pudieran desembarcar y formar en orden de batalla. La flota viró, navegando paralelamente a la costa, una procesión de poder romano bajo la atenta y amenazante mirada de los guerreros britanos, que, desde los acantilados, seguían cada uno de sus movimientos como sombras. Después de avanzar durante unas 7 millas, encontraron un lugar que parecía adecuado, una playa abierta y relativamente llana. Pero la tregua visual había terminado. Los britanos, con la agilidad que les conferían sus caballos y carros, habían seguido a la flota por tierra, y ahora se preparaban para disputar el desembarco en esta nueva ubicación. El siguiente desafío para los romanos era de naturaleza técnica, pero no menos peligroso. Sus barcos de transporte, de gran calado, no podían acercarse lo suficiente a la orilla. Se vieron obligados a anclar en aguas profundas, dejando una distancia considerable de mar agitado entre ellos y la tierra firme. Para los legionarios, la orden de desembarcar era una pesadilla logística y táctica. Tenían que saltar al agua, que les llegaba hasta el pecho, cargando con todo su equipo: la pesada cota de malla, el casco, el pilum y sobre todo, el enorme y pesado scutum, su escudo rectangular. Mientras luchaban por mantener el equilibrio contra las olas y el fondo marino irregular, debían al mismo tiempo defenderse de los ataques incesantes del enemigo. Los britanos, en cambio, estaban en su elemento. A pie firme en la orilla o moviéndose con rapidez en las aguas poco profundas, lanzaban sus proyectiles y cargaban contra los grupos aislados de romanos que intentaban torpemente formar filas. La situación se estaba estancando en un extraño y sangriento punto muerto anfibio. Los legionarios, desorientados y vulnerables, dudaban en avanzar. César, observando la peligrosa vacilación desde el puente de su nave,
reaccionó con la rapidez mental que lo caracterizaba. Ordenó que algunas de sus naves de guerra, más ágiles y con menos calado, se movieran hacia el flanco expuesto del enemigo. Desde allí, sus artilleros comenzaron a disparar un aluvión de proyectiles con sus escorpiones, pequeñas balistas, arcos y ondas. La táctica resultó muy eficaz. Sorprendidos por este fuego de cobertura desde el mar, los britanos retrocedieron ligeramente hacia la orilla, dándoles a los romanos un breve respiro. Sin embargo, la vacilación persistía. El miedo y la confusión se apoderaban de los hombres en el agua. Fue entonces cuando ocurrió uno de esos momentos que cambian el curso de una batalla. De repente, rompiendo el tenso silencio entre el fragor de la lucha, un hombre se alzó sobre la borda de una de las naves de la 10ª Legión. Era el Aquilífer, el soldado encargado de portar el estandarte más sagrado de la Legión, el Águila de Plata. Con una voz que resonó por encima del caos, gritó las palabras que quedarían inmortalizadas en la historia. «Saltad, compañeros legionarios, a menos que queráis traicionar vuestra águila al enemigo. Yo, por mi parte, cumpliré mi deber con la República y con mi general». Y con eso, se arrojó desde el barco, sosteniendo el águila en alto, y avanzó solo hacia la orilla enemiga. El acto del Aquilífer fue la chispa que encendió la llama del coraje romano. Su sacrificio inminente fue un incentivo decisivo. Exhortándose unos a otros a no permitir que se incurriera en una desgracia tan grande como la pérdida de su estandarte, los soldados de la 10ª Legión, y luego los de la 7ª, saltaron en masa de las naves. El desembarco se reanudó, pero ahora con una ferocidad renovada. Avanzaron decididamente hacia el enemigo, formando una línea de escudos improvisada en medio del agua. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Los britanos, desde sus posiciones ventajosas en tierra firme, podían detectar fácilmente los grupos aislados de romanos que luchaban por avanzar. Con sus veloces caballos, rodeaban a estos grupos vulnerables, lanzando sus jabalinas contra los flancos expuestos de los legionarios. La situación seguía siendo crítica. Una vez más, César ideó una solución sobre el terreno. Ordenó que los pequeños botes de exploración y las lanchas de servicio que llevaban sus barcos se llenaran de tropas de refresco. Estos botes se movían rápidamente a lo largo de la línea de batalla, llevando ayuda a los soldados que se encontraban en mayores dificultades y reforzando los puntos débiles de la formación. Lenta pero firmemente, los romanos comenzaron a ganar terreno. Avanzaron hacia aguas menos profundas, donde pudieron encontrar un punto de apoyo más firme. La presión constante y la disciplina de hierro de las legiones empezaron a hacer mella en los frustrados britanos. Una vez que los romanos ganaron un punto de apoyo sólido en la playa y se reforzaron adecuadamente, la balanza se inclinó de forma decisiva. Los isleños, acostumbrados a tácticas de guerrilla y cargas rápidas, no pudieron resistir la contraofensiva organizada y disciplinada de los legionarios. Formados en cohortes, los romanos avanzaron como un muro de escudos y acero. Los britanos, incapaces de romper la formación, finalmente se dieron por vencidos y se retiraron hacia el interior, desapareciendo en los bosques y colinas. Por primera vez, los romanos habían logrado establecer una cabeza de playa en la misteriosa isla. Sin embargo, la victoria fue incompleta. Sin su caballería, que debido a los vientos contrarios no había podido llegar, los romanos no podían perseguir al enemigo en retirada. César, siempre cauto, ordenó a sus legiones que avanzaran hacia el interior y comenzaran a construir un campamento fortificado que serviría como su base principal de operaciones. Mientras los legionarios cavaban fosos y levantaban empalizadas, los líderes britanos, impresionados por la tenacidad romana y quizás temiendo una campaña de castigo, cambiaron de estrategia. Decidieron que era mejor ponerse del lado bueno de César
y enviaron emisarios para negociar la paz, pidiendo disculpas por haber iniciado las hostilidades. César, cuyo objetivo principal ya se había cumplido al lograr el desembarco, aceptó su oferta y exigió rehenes como garantía de su buena fe. Parecía que todo el difícil episodio terminaría con alguna forma de capitulación por parte de los britanos, un final rápido y exitoso para la audaz expedición de César. Pero el mayor enemigo de César en Britania no era humano. Los romanos, nativos del relativamente tranquilo Mediterráneo, no estaban acostumbrados a la naturaleza impredecible y violenta de los mares del norte. Y esa misma noche, mientras sus barcos de transporte estaban convenientemente varados en la playa para facilitar futuras operaciones, se desató el desastre. Una marea alta, mucho más fuerte de lo que habían anticipado, coincidió con una violenta tormenta. El viento aullaba y las olas se alzaban como muros de agua oscura, estrellando los barcos unos contra otros. Las naves de guerra, que estaban ancladas mar adentro, perdieron sus anclas y fueron arrastradas a la deriva o lanzadas contra la costa. La mañana siguiente reveló una escena de devastación total. La playa estaba sembrada de restos de madera, velas rasgadas y equipos esparcidos. Muchos de los barcos de transporte, su único medio para regresar al continente, estaban completamente destrozados. Otros estaban gravemente dañados, sin mástiles, timones ni anclas. El ejército de César se encontraba ahora en una situación desesperada. Estaban atrapados en una isla hostil, sin provisiones suficientes, sin su caballería para poder buscar alimentos fácilmente, y con su única vía de escape convertida en un montón de escombros. La exitosa invasión se había transformado, de la noche a la mañana, en una lucha por la supervivencia. Se vieron obligados a atrincherarse en su campamento y a tomar medidas drásticas. César ordenó que una gran parte de sus legionarios se convirtiera en un equipo de reparación de emergencia. Tenían que canibalizar los barcos irreparables, utilizando la madera y los materiales rescatados de los restos para reparar los que aún eran salvables. Al mismo tiempo, se tuvieron que enviar partidas de infantería para buscar suministros, una tarea peligrosa en un territorio desconocido y potencialmente hostil. Los líderes britanos, que habían entregado algunos de los rehenes, no tardaron en darse cuenta de la precaria situación de los romanos. Vieron los barcos destrozados y la repentina inmovilidad de sus invasores. Su actitud de sumisión se evaporó rápidamente, reemplazada por un renovado sentido de la oportunidad. Se comunicaron en secreto entre las diferentes tribus, argumentando que esta era la ocasión perfecta para expulsar a los romanos para siempre. Si podían destruir a este pequeño ejército, ningún otro romano se atrevería a cruzar el canal de nuevo. La paz se rompió en secreto. Un día, durante una guardia rutinaria en las puertas del campamento, los centinelas notaron una gran nube de polvo a lo lejos, en la dirección en la que una de sus legiones, la séptima, había sido enviada a buscar grano. Era una señal inequívoca de problemas. Dieron la alarma de inmediato. César, sin perder un instante, entendió la gravedad de la situación. Sospechando una emboscada, reunió a todas las tropas disponibles dentro del campamento. Tomando el mando de 6 cohortes, se apresuró hacia el área de la conmoción. Su intuición era correcta. Resultó que la legión encargada de la recolección de alimentos había sido emboscada. Los legionarios, que se habían dispersado por los campos para cegar el grano, fueron sorprendidos completamente desprevenidos por un ataque masivo de la caballería y los carros britanos, que habían estado escondidos en los bosques cercanos. Los soldados de la séptima legión se vieron casi abrumados. Los britanos los tenían completamente rodeados y superados en número, lanzando una lluvia de proyectiles desde todas las direcciones. Los legionarios, incapaces de formar su sólida línea de batalla, luchaban en pequeños grupos desesperados.
La aniquilación parecía inminente. La llegada de César fue providencial. Su avance, rápido y en formación de batalla, sorprendió a los britanos, que no esperaban una reacción tan veloz. Al ver acercarse a las cohortes de refresco, los atacantes rompieron el cerco y se dispersaron en los bosques, evitando una confrontación directa con la fuerza principal de César. El general romano, fiel a su prudencia, no los persiguió. Su movilidad era limitada sin caballería, y no estaba familiarizado con el terreno circundante, un entorno perfecto para más emboscadas. Tras rescatar a los maltrechos supervivientes de la Séptima, los romanos se retiraron a la seguridad de su campamento y se prepararon para lo peor. Ahora era dolorosamente obvio que los britanos no tenían ninguna intención de hacer las paces con los invasores. La guerra había vuelto, y esta vez los romanos estaban en clara desventaja. Después de este incidente, una serie de tormentas continuas azotaron la costa, confinando a los romanos dentro de su campamento durante varios días. Este respiro forzado le dio tiempo al enemigo. César nos informa en sus comentarios que los britanos utilizaron ese tiempo para enviar mensajeros por toda la región, pregonando la debilidad de los romanos y el pequeño número de sus tropas, y reuniendo una gran fuerza para enfrentarlos en una batalla campal y expulsarlos de su campamento. Era una actitud impulsada por los rumores de la vulnerabilidad romana y por el deseo de liberarse de una vez por todas de la amenaza de la ocupación, o eso pensaban. Finalmente, el tiempo mejoró y los britanos ejecutaron su plan. Una gran fuerza de nativos, tanto de infantería como de caballería, se aproximó al campamento romano y se dispuso en orden de batalla. No conocemos sus números exactos, pero sin duda superaban con creces a las fuerzas de César. Se prepararon para el asalto final, confiando en su superioridad numérica y en la moral debilitada de los invasores atrapados. Pero subestimaron la disciplina y el profesionalismo del ejército romano. César, en lugar de esperar a ser asediado, tomó la iniciativa. Formó a sus legiones fuera de las puertas del campamento, en su clásica y formidable formación de batalla. La descripción de César de la batalla que siguió es, como era su estilo, bastante lacónica y directa. Los guerreros tribales, valientes pero desorganizados, no pudieron resistir por mucho tiempo la carga disciplinada y coordinada de los profesionales romanos. La línea britana se rompió poco después del choque inicial. El sonido de miles de sandalias de cuero claveteadas marchando al unísono, el muro de escudos avanzando inexorablemente y la lluvia de pila, jabalinas pesadas, que precedió a la carga fueron demasiado para ellos. Pronto, huyeron en desbandada. Esta vez, sin embargo, César tenía una pequeña ventaja que no había tenido antes. Durante los días de reparaciones, sus hombres habían logrado poner en funcionamiento unos 30 caballos que habían venido en las naves de guerra. Con esta pequeña fuerza de caballería, junto con sus legionarios, que persiguieron vigorosamente al enemigo en fuga, César desató una persecución implacable. Dieron caza a muchos de los britanos y mataron a un gran número de ellos. Luego, después de quemar indiscriminadamente todo lo que encontraron a su paso en una clara demostración de poder punitivo, los romanos se retiraron a la seguridad de su campamento. La aplastante derrota en campo abierto fue un golpe devastador para la moral de los britanos. Se dieron cuenta de que cualquier esfuerzo adicional contra los romanos era inútil. Su oportunidad de oro, cuando los romanos estaban varados y vulnerables, había pasado, y el resultado había sido un fracaso catastrófico. Una vez más enviaron emisarios para pedir la paz. César, que ya solo pensaba en abandonar la isla antes de que llegara el invierno, les concedió la paz, pero esta vez duplicó la cantidad de rehenes que había exigido anteriormente, una medida para asegurar, o al menos aparentar, un cumplimiento más estricto del tratado. La temporada de campaña estaba llegando a su fin,
y César no tenía ninguna intención de pasar el invierno en Britania. La expedición había sido mucho más peligrosa y complicada de lo previsto, y permanecer en la isla durante los meses de invierno con una logística tan precaria habría sido una locura. Sus hombres habían trabajado incansablemente, y contra todo pronóstico, habían logrado reparar un número suficiente de barcos para transportar a todo su ejército de vuelta al continente. Así que, después de encontrar un clima favorable, con los mares finalmente en calma, César embarcó a sus legiones. Durante esa misma noche, sin ceremonias ni fanfarrias, la flota romana levó anclas y partió silenciosamente hacia la Galia. La partida de César durante esa noche marcó el final de su primera y tumultuosa invasión de Britania. Analizando la expedición en retrospectiva, es poco probable que César pretendiera una invasión y ocupación a gran escala desde el principio. La pequeña fuerza que llevó consigo, la falta de un contingente de caballería adecuado y la ausencia de un tren de bagajes pesado para una campaña prolongada, todo apunta a que se trataba de una incursión, una misión de reconocimiento en fuerza. Pero como empresa de creación de imagen, la operación fue, de hecho, un éxito rotundo y espectacular. Se convirtió en el primer romano en la historia en poner un pie en la isla, extendiendo así los límites del mundo conocido y añadiendo una hazaña casi mítica a su ya creciente leyenda. Las noticias de su audacia llegarían a Roma, amplificadas y adornadas, consolidando su reputación como un general que no conocía fronteras ni temía a lo desconocido. Había desafiado al océano, había luchado contra bárbaros de aspecto temible en los confines del mundo, y había regresado para contarlo. En la arena política de Roma, estas historias valían más que 1000 discursos en el Senado. Había demostrado su audacia, y aunque la campaña había estado al borde del desastre en varias ocasiones, la narrativa final sería la de un triunfo. Y no había terminado con Britania. Regresaría un año después, esta vez con una fuerza mucho mayor y planes más ambiciosos, habiendo aprendido las duras lecciones de su primera y casi fatal aventura en la Isla de la Niebla. La historia de esta primera invasión, por tanto, es menos la crónica de una conquista y más el estudio de un personaje. Revela a un César que no solo era un brillante estratega y un líder inspirador, sino también un consumado publicista de sí mismo. Entendía que la guerra era un teatro, y él era su principal actor y director. Cada acción, desde construir un puente sobre el Rin hasta cruzar el Canal de la Mancha, estaba calculada no solo por su valor militar, sino por su impacto narrativo. El pretexto de castigar a los britanos era la justificación necesaria para el Senado, pero la verdadera audiencia era el pueblo de Roma. Quería que su nombre se asociara con lo legendario, que se contaran historias de su valor en cada rincón de la República. El casi desastre de la expedición solo sirve para resaltar aún más la magnitud de su apuesta. Arriesgó la vida de miles de sus hombres más leales y el núcleo de su ejército de las Galias por esta empresa. Si hubiera fracasado, si la tormenta hubiera sido un poco más fuerte, o si su rescate de la Séptima Legión hubiera llegado unos minutos más tarde, su carrera podría haber terminado ignominiosamente en una playa fría y remota. Pero el éxito, por precario que fuera, le permitió escribir su propia historia. Una historia de audacia y triunfo contra todo pronóstico. La primera invasión de Britania es, en esencia, el ejemplo perfecto del método de César. Una audacia increíble, una capacidad de improvisación genial ante el desastre, y una comprensión magistral de que, en el juego del poder, la leyenda de un hombre es su activo más valioso.